Pueden sentarse. Qué bonitas alabanzas, ¿verdad? Qué bonito es alabar al Señor. Y estaba notando lo que dice la alabanza de habitar en la presencia del Señor. Y sabemos que el día que ya no estemos aquí vamos a estar en la presencia del Señor. Pero también aquí lo podemos hacer. También aquí podemos estar en la presencia del Señor todo el tiempo. Y lo hacemos leyendo la palabra de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y tengo un anuncio. Tenemos estos boletines que están allá enfrente, para si gusta llevarse unos y compartirlos con gente que conozca y todo, invitar gente que le atiendan al servicio. Es que hay servicio en español a la 1, y también tiene el horario de los servicios que hay en inglés aquí de Rock Church. O si gusta llevarse estos, ahí pueden agarrar uno. Y quiero compartir un tema que traigo ahora, que está en el libro de Efesios. Quisiera que voltearan sus Biblias al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Y voy a estar leyendo del versículo, Efesios 4. Del versículo 17 al 19. Voy a leer estos primeros 3 versículos. Y ya están ahí, Efesios, acá está arriba. Gracias, hermano. Vamos a leerlo. El versículo 17 dice, del 17 al 19 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Padre, le pido su unción esta tarde, que me unja con su Santo Espíritu, que todas mis palabras sean dadas por usted, que sean de edificación para todos los que estamos aquí. Señor, le pido que nos abra nuestros oídos para recibir el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Se lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vemos este tema bien importante que habla aquí el Señor por medio del apóstol Pablo, y nos habla de una nueva vida en Cristo. Y podemos decir que, aquí habla y compara esto, lo que habla los primeros estos versículos que leí, y puede decir, wow, pues ¿por qué está allí esto? Especialmente el 17, que el Señor nos da un mandato, requiere de cada uno de nosotros que ya no andemos como los gentiles. Lo requiere el Señor, es un mandato. Entonces tú puedes decir, pues gentiles, ¿qué son los gentiles? Los gentiles son los que no eran judíos, porque a los judíos se les dio la ley de Moisés, se le dieron los mandamientos, se le dieron todas las ordenanzas de Dios, y los gentiles eran todas las otras naciones que estaban alrededor de Israel, que tenían muchos dioses, que adoraban a imágenes, que adoraban eran como idólatras, eran como paganos, que adoraban a toda clase de cosas, a todo, tenían dioses por donde quiera, que el dios de esto, el dios de esto otro, el dios, y iban y tenían, la verdad, estas personas andaban bien mal. Pues nosotros venimos de allí, de los gentiles, porque no nacimos judíos. Los judíos, a ellos se les dio la ley, y era el pueblo escogido de Dios que los agarró, y de allí vino nuestro Señor Jesucristo. A los varones judíos los circuncisan al 8º día. A nosotros no nos hicieron nada de eso. Nosotros venimos de los gentiles, de las naciones que están alrededor de Israel. Y normalmente, por tradiciones y por herencia, heredamos una vida
que no agradaba a Dios. Nuestros ancestros, los aztecas, adoraban a la luna, al sol, hacían sacrificios en las estas que tenían allá los templos de los mayas, de los aztecas, de todo eso vinimos nosotros, descendencia, y vemos que todavía se sigue practicando eso en muchos lugares, que adoraban al sol, que adoraban a la luna, que adoraban a eso. Y allá en estos años, allá eran los griegos, y tenían dioses por todos lados, que el dios de sabe qué, que el dios de sabe qué, y otra parte. Y por eso dice que no andemos como los gentiles. Y lo que más me llama la atención, que esto está escrito para los creyentes, para ti y para mí. Y podemos pensar, bueno, pues ¿por qué? Pues es que había problemas así y continúa habiendo problemas así mismo con los creyentes. Los mismos problemas de antes los seguimos viendo el día de hoy. Le voy a leer el versículo 17, que no andemos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Es lo que dice el versículo. La vanidad de su mente en griego es orgullo en exceso en la apariencia de una persona, las cualidades, las habilidades, los logros, que es un orgullo. Mucha gente, cuando tiene muchos logros, se llena de orgullo por todo lo que ha acumulado en esta tierra. Esa es vanidad de la mente, o sea, es orgullo en exceso. Y vemos eso hoy en día a todo alrededor, la vanidad de nuestra mente, que queremos cosas vanas, que pensamos que con cosas vanas que ofrece este mundo nos vamos a poder satisfacer. Es ser vano, y cuando hay esa vanidad en nuestra mente, estamos llenos de perversidad y depravación y de maldad. Porque no tenemos algo sincero, sino que somos vanos de adentro. Nos fijamos en las cosas materiales, en lo que hemos logrado, y todo eso era lo que hacían estos gentiles. Andaban en la vanidad de su mente. Y ponga la atención que aquí le está diciendo a ti y a mí. Aquí Dios le está hablando al creyente que ya no andemos así. Que ya no andemos en ese orgullo, que ya no nos creamos llenos de orgullo y llenos vanos, porque si nos damos cuenta, así hay muchos creyentes que se llenan de orgullo, que creen que porque Dios los ha bendecido, se creen en un concepto más alto del que debe tener. Y muchas de las veces hasta nosotros mismos podemos agarrar esas características que habla aquí. Que muchas veces cuando Dios nos bendice, como que caminamos, no, pues estoy bien bendecido. No, pues en mi cuenta de cheque tengo bien mucho dinero, en mi cuenta de ahorros, ¿qué me hace el tiempo? Y pensamos, no, pues que te he acumulado esto y esto y esto más. Ah, pues me siento bien a gusto, estoy bien bendecido. Y empezamos a tener esta mentalidad de vanidad en nuestra mente, como si que por si nosotros mismos hubiéramos logrado todo eso. Por eso nos dice el Señor y nos requiere que ya no andemos en la vanidad de nuestra mente, que pónganos atención cómo andamos. Y podemos ver estas cualidades hasta en nosotros mismos, en veces las desarrollamos. Tenemos que tener cuidado. El Señor nos está requiriendo que ya no andemos así, porque muchos de nosotros antes participábamos en esas cosas y vinimos a un tiempo al Señor y es fácil volver atrás. Es fácil estar estancados allí. La vanidad de la muerte, de la mente, nos lleva a la maldad, y la maldad nos va a llevar a la muerte espiritual. Tenemos que tener cuidado a no dejarnos llevar por la vanidad de nuestra mente, porque si nos dejamos llevar por cosas vanas, por cosas materiales, por logros que hayamos obtenido aquí en la tierra,
Dice la palabra de Dios que hay oscuridad en nosotros. Miren lo que dice el versículo 18, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por ignorancia que hay en ellos, y otra por dureza de corazón. Es triste cuando vemos a creyentes que tienen todo el entendimiento entenebrecido, oscuro, lleno de pecado, lleno de oscuridad. Muchos lo hacen por ignorancia, otros lo hacen por dureza de su corazón, por rebelión contra Dios. Y esta condición de estar en oscuridad, en el pecado, está escrito a los creyentes, está escrito a ti y a mí. Por eso muchas de las veces vemos a creyentes, muchas veces dicen que las iglesias están llenos de hipócritas. Y muchas de las veces la gente tiene razón, pero lo que dice aquí la palabra es que muchos tienen el entendimiento entenebrecido. Muchos de nosotros estamos y continuamos actuando como los demás gentiles. Venimos a Dios, lo aceptamos y no hay nada de transformación. Seguimos igual, como que si no hubiera pasado absolutamente nada. Y muchos, y eso pasa porque muchos no buscamos a Dios, no habitamos en la presencia de Dios. Como el canto que cantamos al último, que estar en la presencia de Dios, y no lo hacemos, no pasamos. Y la manera que pasamos estar en presencia de Dios aquí en la tierra es cuando agarramos la Biblia y nos ponemos a leerla, nos ponemos a estudiarla, nos ponemos a ponerla en práctica. Y es triste cuando no lo hacemos, y cuando no pasamos tiempo leyendo la palabra de Dios, nos vamos alejando más y más y más de Dios. Muchas personas se quedan estancadas y muchos de nosotros regresamos para atrás porque no pasamos tiempo con el Señor, leyendo su palabra, dejando que su palabra nos transforme. Tenemos el entendimiento entenebrecido, porque si no leemos la palabra de Dios, déjame decirte que no le estamos haciendo caso a Dios. Unos lo hacemos por ignorancia y otros por dureza de corazón. Por eso es muy importante habitar en la presencia del Señor, es leer la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos enseñe y nos limpie de toda cosa mala. Porque cuando no le estamos haciendo caso a Dios, le estamos haciendo caso a nuestras pasiones, a aquellas otras cosas que no son Dios. Y cuando nos hacemos caso a nosotros mismos, vamos a fallar, porque no estamos haciéndole caso a Dios. Por eso es muy importante que leamos la palabra. Miren lo que dice el versículo 19, dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. ¿Sí ve cómo empieza todo? Empieza con el orgullo, la vanidad de este mundo. Entra la vanidad, entra el orgullo, entra el querer tener un estatus más grande. Nos aleja de Dios, porque el pecado nos aleja de Dios, y después de que está uno en el pecado, se borra toda la sensibilidad. Nos vamos poniendo peor en peor, alejados de Dios. Y cuando estamos alejados de Dios, dice aquí el versículo 19, que los cuales se perdieron toda la sensibilidad y se entregaron a lascivia, a inmoralidad, para cometer toda clase de impureza. Empieza y se va alejando, nos vamos alejando, y ya cuando acordamos estamos bien mal.
Tenemos que tener cuidado. Y esto sigue pasando a los creyentes hoy en día. Nos podemos dar cuenta que vemos a personas y de repente ya no los vemos, se alejan. Y eso pasa porque no pasan tiempo leyendo la palabra de Dios. No dejan que Cristo nos enseñe. La Biblia es la palabra de Dios y es Cristo el que nos enseña. Cristo es nuestro ejemplo. Miren lo que dice el versículo número 20 de aquí de Efesios. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El 21: si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Muchas de las veces la gente se queda estancada porque no lee la palabra de Dios, ni agarra las enseñanzas de Jesús y no las aplicamos en nuestra vida. El simple hecho de venir los domingos al servicio no es suficiente. Tenemos que levantar la palabra de Dios durante la semana y pasar un tiempo aprendiendo de Jesús. Que Jesús nos enseñe a través de su palabra, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Si no permitimos que Jesús nos enseñe, vamos a estar como los gentiles. Al cabo yo soy salvo, ya soy perdonado, estoy batallando, pero pues no importa porque ya soy salvo. Ay, Señor, perdóname, no puedo con esto otro. Señor, ayúdame porque no puedo con esto otro. Pero aquí dice la palabra de Dios que Cristo no nos enseñó así. Nos recuerda la importancia de aprender de Jesús, que es el ejemplo de ti y de mí. La palabra dice que nosotros somos seguidores de Jesús. Y si somos seguidores de Jesús, vamos a aplicar lo que Jesús nos dice que hagamos. Lo vamos a aplicar a nuestra vida. Vamos a dejar que Jesús tome el control de nuestra vida, sea el que gobierne nuestra mente, nuestro corazón y toda nuestra vida alrededor de nosotros. Es triste cuando le quitamos esa autoridad a Jesús y nos dejamos guiar como los gentiles lo hacen, por la vanidad, por el mundo, por el pecado. Y muchas de las veces lo hacemos porque seguimos, hay una naturaleza. Cuando vinimos a Cristo Jesús y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, empezamos una nueva vida en Jesús. Somos salvos, somos perdonados, vinimos y alcanzamos la gracia y la misericordia. Pero así como venimos, sí somos salvos, somos perdonados, pero tenemos nuestra mentalidad, nuestras características del viejo hombre que está corrompido, que llevó toda una vida en el pecado, toda una vida en el desastre, toda una vida en la vida de muchas de las veces hasta el Señor nos sacó del basurero, de lo peor nos sacó el Señor. Y eso, la palabra de Dios llama eso la vieja vida, que es la vida que llevamos muchos de nosotros, que no agradábamos a Dios para nada. Entonces dice el Señor que cuando venimos a Él somos perdonados, pero tenemos esta vieja vida y necesitamos despojarnos de esta vieja vida y vivir. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, es lo que dice aquí el versículo 22 de Efesios. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Muchos no nos hemos despojado del viejo hombre que dice la palabra de Dios. Y hay veces que lo hacemos y hay veces que corremos para atrás al viejo hombre. Porque muchas veces duramos 30, 40 años en el viejo hombre, cometiendo pecado, peleándonos, estando a la defensiva,
peleándonos con todo el mundo, criticando a todo el mundo, hablando cosas malas. Y muchas de las veces ese viejo hombre está lleno y rasgado en nosotros, que tenemos esas cualidades del viejo hombre, ese carácter del viejo hombre, y no nos queremos despojar de ese viejo hombre. Nosotros mismos nos podemos dar cuenta, si nos damos un inventario, ¿con qué es con lo que he estado batallando toda mi vida, aún después de haber creído en el Señor? Ese es el viejo hombre. Cosas que antes hacía que todavía continúo haciendo. Ese es el viejo hombre. Dios sabe todo. Nosotros mismos nos damos cuenta con qué batallamos. Ese es el viejo hombre. Y aquí nos dice el Señor que nos despojemos del viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Muchos de nosotros necesitamos de tomar la decisión y despojarnos de ese viejo hombre que no nos deja avanzar hacia adelante, nos tiene estancados, y muchas veces en vez de ir para adelante vamos para atrás. En vez de ir creciendo más en otro nivel, de ir creciendo para arriba, de ir creciendo más, acercándonos a Dios en otro nivel más alto, espiritual, más cerca de Dios, vamos para atrás. Nuestro carácter cambia, nos enojamos más rápido, el amor se nos va, la misericordia se nos va, la compasión se nos va, empezamos a decir cosas que no edifican, empezamos a criticar a las demás personas. En vez de dar paz, estamos a la defensiva. En vez de hacer esos que hacen la paz con todos los demás, estamos allí esperando la oportunidad para vengarnos porque nos dijeron algo malo. Estamos esperando esa oportunidad para desquitarnos, para sentirme bien. Por eso es muy importante que nos deshagamos de ese viejo hombre. Venimos a Cristo, somos una nueva creación y tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Y miren lo que dice el versículo 23, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos despojamos de ese viejo hombre? El versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo renovamos el espíritu de nuestra mente? El espíritu de nuestro entendimiento es nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Leyendo la palabra de Dios. No podemos renovar el espíritu de vuestra mente si no leemos la palabra de Dios. Si nos pasamos viendo TikTok, Facebook, Instagram todo el día, cosas, la televisión, no va a poder ser este cambio. No vamos a poder renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Vamos a quedarnos estancados con el peligro de regresar hacia atrás. Por eso es muy importante que agarremos la palabra de Dios y empiécenos a buscar al Señor. Dejar que Cristo nos enseñe. Dejar que Cristo nos guíe. Dejar que Cristo nos transforme. Dejar que Cristo nos salve y continúe salvando de las tentaciones que nos vienen del diario. Porque ya somos perdonados, somos salvados, somos limpiados. Y Dios ya nos ve a través de Jesús como sus hijos. Y ya nos ve como una creación nueva, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y de lo que dice el 24, dice: y vestidos del nuevo hombre. Habla de unas vestiduras. Nos tenemos que quitar las vestiduras viejas del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad y verdad. ¿Sí ven lo que dice el Señor?
tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Y muchas de las veces lo que pasa es que nos vestimos del nuevo hombre por una temporada, y ya después como que se nos hace aburrido, o pasa algo, o el Señor no nos contesta una petición, o las cosas no nos salen como queríamos, porque muchas de las veces nos venden nos venden la idea de que ven a Jesús y todos tus problemas se te van a acabar, y no vas a batallar, y vas a llevar una vida de felicidad, y vas a estar bien bendecido y todo. Sí, es cierto, pero Jesús dijo que aquí íbamos a tener tribulación en esta tierra. Van a haber problemas. Lo que sí es verdad es que los problemas son mucho más fáciles con Jesús. Los problemas pasan a ser una oportunidad para ver la poderosa mano de Dios moverse a favor nuestro. Es cuando pasamos y creemos en Jesús. Y lo que pasa es que muchos de nosotros culpamos al viejo hombre. No, pues es que la carne es débil, es que no he podido acabar. Te digo, ¿dónde está el viejo hombre? La palabra de Dios dice que el viejo hombre fue crucificado con Jesús en la cruz. Cuando venimos a Cristo Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, dice que allí nuestro viejo hombre está en la cruz. Y vamos a Romanos capítulo 6 para poder ver. Romanos capítulo 6, versículo 6. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mire dónde está nuestro viejo hombre, nuestras vestiduras viejas, nuestros viejos hábitos, que muchas de las veces no queremos dejar. Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Dónde está nuestro viejo hombre? Fue crucificado en la cruz. El momento que recibimos a Cristo Jesús, lo viejo pasó y somos una nueva creación. Y lo que pasa con muchos creyentes, que no queremos dejar al viejo hombre crucificado allá con cruz, queremos ir y bajarlo de la cruz, y ahí queremos andar vistiéndonos del viejo hombre, en maldad, en pecado, en perversidad, en todas cosas malas. Por eso dice aquí que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús en la cruz. No tenemos excusas, pero grande es Dios en misericordia, que así es como el este del oeste, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Por eso es muy importante, si no hemos empezado a vestirnos del nuevo hombre, como dice la Escritura, es tiempo de empezar a hacerlo y vestirnos del nuevo hombre, creado según Jesús, en justicia y en santidad de verdad. En justicia es en que todo lo que hagamos debe de reflejar a Jesús, a Dios, que somos justos, que actuamos justamente, que cuando alguien nos ofende, así como Dios nos perdonó, nosotros también les vamos a perdonar. Así como Dios tuvo misericordia con nosotros, también vamos a tener misericordia de los demás. Y dice también en santidad. Santidad es que somos apartados para el uso exclusivo de Dios. Que todos, que aún como soy pecador, que fallo, que hago, Dios me apartó a mí y a ti y a todo creyente para su uso exclusivo. Santo es apartado para Dios. Por eso vino Jesús a apartarnos del mundo para Dios, para hacer aquí la luz en la tierra, y al último, cuando se nos llegue nuestra hora, estemos en la presencia de Dios por el resto de la eternidad. Si no hemos estado actuando en justicia, en santidad, hay que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname, ayúdame a revestirme de estos nuevos vestidos, el nuevo hombre,
criado según Jesús. Ayúdame a caminar rectamente de aquí en adelante, Señor. Ayúdame a vivir mi vida en santidad. Ayúdame a vivir mi vida en justicia. Ayúdame a hacer lo que tú dices que yo soy y creer en lo que dice el Señor. Dice la palabra, quisiera que fuéramos a 2 de Corintios capítulo 5. Miren lo que dice el Señor de nosotros. 2 de Corintios capítulo 5 versículo de 17, y dice: y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación en Cristo. Somos una nueva criatura. Todo lo viejo pasó. Y es triste cuando queremos estar viviendo en el pasado, cometer los mismos pecados que en el pasado, hacer las mismas cosas que hacíamos en el pasado, cuando todo eso ya pasó y somos una nueva creación. Somos una nueva criatura. Hay que empezar a actuar como Dios dice que somos una nueva criatura en Jesús, criado en Jesús para buenas obras que den honra y gloria a Dios. Por eso es muy importante que nos despojemos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esta carrera que tenemos por delante es estar aquí hasta que lleguemos al final, que el Señor nos hable. Somos una nueva creación. Hay que empezar a vestirnos de la nueva vestidura que Dios nos ha dado, si no lo hemos estado haciendo. Si lo ha estado haciendo, alabado sea el Señor. Pero si no, hay que empezar a hacerlo en cada área de nuestra vida. Y es todo lo que tengo por ahora, hermanos. Espero que haya sido de edificación. Hay que recordar lo que el Señor dice que somos: una nueva creación. Vestirnos del nuevo hombre creado en Jesús, en justicia y en santidad. Vamos a ponernos de pie. Quiero pedir que si alguien tiene alguna petición, podemos orar por usted ahorita. ¿Sí, hermana? ¿Una petición? ¿Elma? Yo quiero que ore por mi nieto, José César Chaires. César Chaires. Vamos a orar por él. Vamos a orar por la salvación. Que el Señor no es salvo todavía, ¿verdad? Y que me pase lo que acaba usted de predicar, porque él dice que es salvo, es todo. Él es salvo por lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Sí. Pero no va a la iglesia, no lee. Sí, vamos a orar para que el Señor avive su espíritu dentro de él, como dice Timoteo. Sí. No nomás por él, vamos a orar eso por cada uno de nosotros. Que el Señor encienda esa pasión en nosotros. ¿Sí, hermana? ¿Alguien más? Por mi mamá. Pues, mamá, ¿cómo se llama? ¿Marta qué? ¿Sotos? ¿Soto? Ok, vamos a orar por ella. Hermana Telma. Sí, Francisca, yo traemos petición de oración por su sobrino José David. Acaba de recibir a Cristo, pero ahorita está en rehabilitación. Y la oración es para que él salga adelante. Okay. Dice la palabra de Dios que con fe el Señor escucha la oración y con fe el Señor sana. Y es importante que estemos todos unánimes en el mismo pensar, en el mismo sentir y tener esa certeza que el Señor va a escuchar estas peticiones que tenemos antes de Él. Ya las escuchó y vamos a unirnos todos en oración. Padre Santo, nos acercamos a usted, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le quiero pedir por César Chaires, Señor, que dice que es salvo, Señor, pero necesita aprender más de usted, necesita ser enseñado por Jesús, Señor.
Le pido que toque su corazón, que encienda esa pasión dentro de él, Señor. Si anda en malos pasos, si anda actuando mal, le pido, Señor, que le dé liberación, Señor, le quite todas malas amistades, toda confusión, todo lo que lo está deteniendo, lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oramos, Señor, para que lo traiga a usted, Señor, que usted lo transforme su vida, Señor, lo cambie, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También le quiero pedir por Marta Soto, Señor. Usted sabe lo que necesita la mamá de nuestra hermana. Le pedimos, Señor, que si está mala la sane, Señor, que supla esa necesidad que usted sabe, Señor. La ponemos en sus manos, Señor. Le pedimos que obre en su vida, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. También le quiero pedir por José David, que está en rehabilitación, Señor. Le pido que le dé liberación de lo que está allí, de la drogadicción, de todo, Padre, que lo transforme a este joven que recién lo aceptó, Padre, que haga un milagro en su vida, Señor, que pueda testificar que usted fue el que lo sanó, que lo liberó, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. También le quiero pedir por todos los que estamos aquí, Señor, que toque nuestro corazón, que encienda esa pasión dentro de nosotros por usted, Padre, que avive nuestro espíritu para adorarlo y buscarlo cada día más y más, Señor. Le pido que quite toda piedra de trompiezo en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Todo ataque del enemigo lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Clamo la sangre de Cristo sobre todos los que estamos aquí, Señor. Le pido que guíe nuestros pasos, nuestros corazones, nuestros pensamientos hacia usted, Señor. No permita que nos desviemos a la izquierda ni a la derecha, Señor. Le pido que aleje de nosotros el pecado, Señor, las tentaciones donde caemos, Señor, que las aparte de nuestro camino, Padre. Se lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.